Otra vez, a ver, entonces, ¿qué vas a contar? Ok. Sí. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Miriam Rodríguez Sosa. Soy coordinadora de la Unidad de Investigación en Biomedicina de la FES Iztacala. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis sobre la situación actual de la investigación en cáncer y virus, dos de las enfermedades con mayor relevancia en los últimos años a nivel mundial. Para abordar este tema de reflexión, contamos con la participación de 4 de los investigadores más jóvenes de la UBIMED. Es para mí un gran placer presentar a la doctora Sonia Andrea León Cabrera. Es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Colombia, doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con varios premios importantes en el área académica, entre los que destacan el Premio Mujer en la Ciencia L'Oréal 2015. Tiene 27 publicaciones internacionales, es tutora acreditada, maestra y doctora de la UNAM, profesora titular A de tiempo completo de la carrera de médico cirujano y es responsable del Laboratorio 16 de Biología e Inmunidad Tumoral en la UBIMED. El doctor José Luis Reyes Hernández es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias y doctor en Ciencias Biomédicas, también por la UNAM. Tiene una estancia en la Universidad Estatal de Ohio, es investigador postdoctoral en la Universidad de Calgary, Canadá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, también es nivel 1. Actualmente es profesor titular B de tiempo completo, cuenta con 32 publicaciones internacionales y un capítulo de libro. Es responsable de 3 proyectos nacionales y corresponsable de 2 proyectos internacionales. Él es el responsable del laboratorio 18 de la UBIMED. Otro joven investigador destacado es el doctor Felipe Vaca Paniagua. Él es químico, farmacéutico, biólogo, egresado por la Facultad de Química de la UNAM. Doctor en Ciencias Biomédicas, también por la UNAM. Tiene un postdoctorado en Marie Curie Fellows por la OMS. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Cuenta con 44 publicaciones, 8 proyectos de investigación nacional e internacionales. Responsable del área de secuenciación masiva del Laboratorio Nacional y es responsable del Laboratorio 13 en la UBIMED. Finalmente, contamos con la presencia del doctor José Bustos Arriaga, que es químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Química de la UNAM, maestro y doctor en biomedicina molecular por el CIMBESTAT. Cuenta un postdoctorado en el National Institute of Health por el NIH en Estados Unidos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, cuenta con 17 publicaciones internacionales y es responsable del Laboratorio 17 de la UIMED. Bueno, estos destacados jóvenes investigadores fueron invitados para que nos platiquen sobre la situación actual de la investigación en estas dos áreas importantes, cáncer y virus. Primero, les voy a pedir que nos contextualicen qué es el cáncer y qué son los virus. Para esto, le voy a pedir a la doctora Sonia
nos explique brevemente qué es el cáncer. Doctora Sonia, por favor. Sí, muy buenos días. Pues inicialmente, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto participar en este foro en el día de hoy. Muy bien, pues vamos a empezar a definir un poco qué es el cáncer. Justamente, pues todas las células de nuestro cuerpo tienen ciertas funciones que realizar. Las células normales pues se van a dividir de manera ordenada y van a morir cuando están desgastadas o están dañadas para que nuevas células puedan tomar su lugar. Sin embargo, durante el cáncer, pues las células van a continuar creciendo y produciendo nuevas células, desplazando a las células normales. Pues esto va a causar problemas en la parte del cuerpo en la cual se originó el cáncer, ya que estas células que se dividen de forma desordenada pues pueden extenderse a otras partes del cuerpo, de manera que el cáncer pues va a surgir de esta rápida creación de células anormales que crecen más allá de sus límites habituales. Estos cambios en los comportamientos celulares pues pueden ser iniciados por agentes externos o bien por factores genéticos que son heredados. En el cáncer usualmente pues hay cambios o mutaciones en genes que están involucrados en el crecimiento normal de las células y pues esto los hace convertirse en lo que llamamos oncogenes. Resulta que los oncogenes pues no pueden regresar a su estado normal y esto va a causar un crecimiento celular descontrolado. Actualmente pues se han descrito más de 100 tipos de cáncer. Usualmente el tipo de cáncer va a recibir su nombre dependiendo del órgano o del tejido en el cual se formó, en el cual se originó. Por ejemplo, pues el cáncer de pulmón es nombrado así porque se origina en células de pulmón, etc. Dado que este es un padecimiento que puede afectar cualquier célula de nuestro organismo, se va a presentar de manera frecuente y se presenta en cualquier tipo de población. Hasta ahí sería mi intervención, mi definición. Muchísimas gracias, doctora Sonia. Creo que nos quedó muy claro esta alteración en la homeostasis celular. Pero, doctor Felipe, ¿nos podría ahondar qué tan frecuente es este padecimiento a nivel mundial, particularmente en México? ¿Cuál es la frecuencia y la incidencia de esta patología, por favor? Sí, claro que sí, doctora. Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí con mis queridos colegas en esta pandemia tan complicada. Para mí es un gusto estar con ustedes y pues hablar un poquito sobre esta situación pandémica, su relación con el cáncer y la investigación. Yo preparé algunas diapositivas para poder ilustrar este punto. Entonces, si me permiten, las compartiré con ustedes muy brevemente. ¿Podrían indicarme si se ve la presentación? Bueno, gracias. Pues el cáncer es una enfermedad muy importante a nivel mundial. Es una enfermedad crónico-degenerativa que, como mencionó bien la doctora Sonia, pues obedece a la acumulación de cambios genéticos que a lo largo del tiempo pues, causan todas esas modificaciones moleculares que derivan en lo que la doctora ya describió. En los países más avanzados, pues es la segunda causa de muerte, y en nuestro país, pues no estamos muy distantes de eso. Aquí en esta diapositiva les muestro cuál es el nivel de incidencia que tiene esta enfermedad a partir de datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud. Y como pueden ver, en el año 2018, la distribución de la incidencia puso como primeros lugares pues, a los tumores de mama, que pueden ver aquí en rosita, próstata, los tumores colorectales, los tumores de la tiroides
y el cáncer de cervix. Entonces, esta información es muy importante porque nos permite primero pues, comprender que estamos en una transición que se asocia al desarrollo económico de nuestro país, y eso cómo lo observamos en el cáncer, pues en un aumento en los tipos de cáncer que se asocian a un envejecimiento de la población y a una reducción o control de las enfermedades infecciosas, como lo es, por supuesto, la infección por el virus del papiloma humano. Entonces, en un país en desarrollo, típicamente observamos que la primera causa de incidencia de cáncer, pues es el cáncer de cervix. Y en nuestro país esta situación ha cambiado y bueno, ahora, como pueden ver, los tumores más diagnosticados, pues son tumores asociados más a países que ya se encuentran en una etapa más avanzada de desarrollo. Ahora, respecto a la mortalidad, pues no hay cambios tan importantes respecto a otros países desarrollados. Podemos observar aquí que la principal causa de mortalidad en cáncer pues se divide prácticamente en estos tumores que vemos aquí, que tienen más o menos los mismos índices de mortalidad. Entonces tenemos al cáncer colorectal, al cáncer de próstata, al cáncer de mama, al cáncer de hígado, al cáncer de pulmón, cáncer de estómago y cáncer de páncreas. Son las principales enfermedades oncológicas que matan a la población de nuestro país. Y bueno, ¿qué características tienen estos tipos de cáncer? Pues que son cánceres que se desarrollan típicamente en etapas avanzadas, en donde ya los pacientes presentan metástasis a los órganos linfoides cercanos a donde se desarrolla ese tumor o metástasis distantes. Entonces, eso es un problema y como pueden ver, pues la localización de estos tipos de cáncer hace muy difícil su diagnóstico. Hablar, por ejemplo, del cáncer de estómago, el cáncer de hígado o el cáncer de pulmón, pues es pensar en que estas enfermedades se localizan en órganos que no son de fácil acceso para la clínica y que además no presentan manifestaciones evidentes hasta que ya la etapa de cáncer es muy avanzada. Por eso es que es muy importante la realización de exámenes periódicos de tamizaje para identificar a los pacientes en las etapas más tempranas posibles. Y bueno, solo para poner en contexto, las principales causas de mortalidad en nuestro país, como pueden ver en la gráfica, se dividen en esos tres elementos, en esos tres padecimientos que son las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer. Nuevamente, enfermedades crónico-degenerativas. Y como ya todos sabemos, ahora el problema de la epidemia de SARS-CoV-2, pues es un asunto de magnitudes verdaderamente muy importantes que ya superó al cáncer en nuestro país, ¿no? Estos son los datos de mortalidad del día de ayer. Y bueno, pues como pueden observar, las muertes por COVID-19 pues están prácticamente al mismo nivel que la diabetes. Entonces, este es un problema muy importante de salud. Y bueno, aquí dejaría yo mi intervención, doctora Miriam. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Muy claro y esto me da pie a preguntarle al doctor José Bustos esto último que nos decías, ¿no? Las infecciones por SARS-CoV-2, pues ya se están colocando a la par que la diabetes, ya se están igualando a esta patología que es muy fuerte en México y eso nos indica, nos sugiere que las infecciones virales, las enfermedades causadas por los virus, están tomando relevancia, no solo en México, a nivel mundial. Doctor José Bustos, ¿qué son los virus? ¿Cuáles son las infecciones por virus de mayor frecuencia en México? ¿Es nada más SARS-CoV-2, la patología asociada a virus? ¿Hay más? ¿Qué nos puede decir de esto, por favor?
Buen día, claro. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación. Efectivamente, bueno, los virus son patógenos intracelulares obligados, son partículas microscópicas que infectan nuestras células. Solamente pueden reproducirse dentro de nuestras células. Igual, obviamente, hay virus de otras especies que pueden infectar animales, plantas, y estos virus muchas veces al reproducirse o como consecuencia de su reproducción en nuestras células, eh, generan daños en estas células. Es lo que genera a gran escala, lo que puede generar daños tisulares, inflamación y eventualmente pues generar manifestaciones clínicas en el humano cuando está en este proceso infeccioso. En México tiene un panorama muy amplio desde el punto de vista de patógenos infecciosos, bueno, de microorganismos infecciosos que infectan a la población, porque nosotros tenemos tanto ciudades altamente pobladas como regiones tropicales y subtropicales. Entonces tenemos los problemas de patógenos de virus que infectan en las grandes urbes, como virus responsables de infecciones respiratorias, como influenza, sincicial respiratorio, rinovirus. Pero también, por otro lado, tenemos patógenos que se pueden desarrollar o requieren un ecosistema un poco más húmedo o la presencia de vectores como lo son dengue, zika y chikungunya. Entonces, en muchos estados de nuestro país tenemos la cocirculación de muchos virus, en particular dengue y zika, más dengue, es un problema de salud pública en nuestro país y este año fue evidente que cocirculó con SARS-CoV-2, el agente etiológico de la COVID-19. Entonces, si a esto le sumamos las enfermedades virales, papiloma humano, que ya mencionaba el doctor Felipe, entonces en México tenemos una amplia gama de patógenos virales que infectan a la población y al ser un país en vías de desarrollo todavía no se cuenta o no se ha podido enfrentar este problema con las capacidades económicas que requiere el diagnóstico, el manejo de los pacientes, el tratamiento, pues requiere una alta inversión económica para la cual nuestro sistema de salud todavía no tiene la capacidad para resolverla, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en nuestro país, la población que más sufre o es afectada por esta deficiencia en el sistema de salud es la población con escasos recursos o que cuenta con menos acceso a estos servicios de salud, ya sea por razones económicas o por razones geográficas también. Entonces, hay muchos problemas ocasionados por virus y ahora SARS-CoV-2 nos viene a sumar un nuevo humano. Muy bien, muchas gracias. Pues estas dos enfermedades, cáncer y virus, son de las que más nos aquejan, ¿no? Pero pues no son las únicas con las que cuenta el mundo, no son las únicas con las que nos enfrentamos particularmente en México. Hay otras enfermedades crónico-inflamatorias que seguramente también se suman a estas patologías. ¿Qué nos puede decir, doctor José Luis, acerca de esta relación de enfermedades crónico-inflamatorias y su impacto en la enfermedad? Hola, muy buenos días, doctora Miriam, estimados colegas, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, en cuanto a este tema, pues sí me gustaría, basado en lo que dicen los compañeros, resaltar la gran importancia que definitivamente tienen en nuestro país enfermedades cardiovasculares, diabetes, y ahora que lo mencionan, el cáncer y el virus. Sin embargo, le tenemos que adicionar una variante más, que es el hecho de que coexisten todas estas enfermedades y en el caso particular de nuestro país, les está tocando en este momento coexistir con otra pandemia, que es la de la obesidad, ¿no? Entonces, hay otras enfermedades crónicas que definitivamente tienen un impacto generalmente negativo sobre el desarrollo de estas enfermedades causadas por patógenos virales o cáncer, y generalmente se ha observado que se aceleran estas patologías. Sin embargo, no conocemos totalmente cuáles son los mecanismos que están detrás de toda esta interacción tan compleja y falta mucho por comprender. Si bien tabaquismo y obesidad son los dos principales factores de riesgo prácticamente para todas las enfermedades,
pues ha venido a sumar y se ha hecho evidente en esta pandemia. Sin embargo, si uno revisa, hace un análisis retrospectivo, también en la pandemia de influenza del 2009 y con los otros coronavirus, por ejemplo, el MERS y el SARS del 2003, pues se asociaba a un curso más severo con las personas que tenían sobrepeso y obesidad. Entonces, definitivamente, estas características que se generan, estas comorbilidades que surgen durante el desarrollo de obesidad, pues se cree que tienen un impacto negativo y muy fuerte sobre estas enfermedades, pero algo que tenemos que resaltar es que en realidad no conocemos los mecanismos. Por ejemplo, en el área donde nosotros trabajamos, enfermedades como colitis, que también es una enfermedad crónica, curiosamente, y también aquí en México, se ha visto que no tiene tanta influencia. Es decir, los pocos estudios que existen hasta el momento no abordan los mecanismos posibles de esta interacción entre colitis y el SARS-CoV-2. Lo único que están buscando los médicos actualmente son 11 artículos que nosotros pudimos encontrar, y lo único a lo que ellos se refieren es a las indicaciones que se deben las indicaciones que se deben de seguir en los pacientes con colitis y que se ha detectado que dieron positivos para SARS-CoV-2, y lo único que se observa, interesantemente, es que no hay un riesgo más elevado en estas personas. Entonces, colitis mantiene un estado de inflamación en el tracto gastrointestinal persistente y cambios en la microbiota, lo cual parece que no necesariamente empeora, acelera o aumenta la susceptibilidad de las personas a la adquisición de SARS-CoV-2. Por otro lado, en el caso de obesidad es otro tópico muy, muy interesante, porque la mayoría de los estudios lo único que hacen es asociar el índice de masa corporal. Pero si uno revisa detenidamente las referencias, pues no necesariamente un índice de masa corporal de sobrepeso y obesidad significa desarrollo del síndrome metabólico. O las pruebas bioquímicas pueden no estar alteradas. Y hay algunos estudios muy interesantes en donde obesidad predispone a neumonía y predispone a la infección por SARS-CoV-2, sin embargo reduce el índice de mortalidad. Entonces es algo más complejo que únicamente decir hay obesidad, hay un estado de inflamación constante, porque ese lo tenemos todos, independientemente de la obesidad, y el tracto gastrointestinal es el mejor ejemplo. Todo el tiempo estamos batallando con las bacterias y hay un estado de inflamación fisiológica, ¿no? Entonces, sería muy simple pensar que en el estado de obesidad pues hay inflamación basal, y eso es lo que predispone. Entonces, lo único que deja ver esto es que necesitamos entender bien estos mecanismos, y retomando este ejemplo del índice de masa corporal, pues esto nos abre la posibilidad que no sean las comorbilidades, que si bien diabetes se ha identificado también como otro factor de riesgo, pero pudiera ser el tejido adiposo como tal, debido a que el índice de masa corporal se debe al aumento en tejido adiposo blanco en diferentes sitios anatómicos. Entonces, si aparte le sumamos que los adipocitos expresan el famoso ACE2, entonces pudiera ser un efecto directo del crecimiento del tejido adiposo sin necesidad de estar regulando otros mecanismos. Pero bueno, definitivamente nos falta mucho por entender, pero hasta el momento es la evidencia que se tiene, ¿no? Y lo podemos resumir en que, pues sí, definitivamente la obesidad es un factor de riesgo y es un grave problema en nuestro país. Entonces eso complica las cosas, pero por otro lado, el ejemplo de la colitis, pues quiere decir que no es una cuestión tan simple, ¿no? Solamente hay más citocinas y eso, o mediadores solubles que regulan la inflamación, y entonces eso es lo que está haciendo que las personas que tienen obesidad y posteriormente se infectan con SARS-CoV-2,
pues tienen un curso más severo, porque tampoco ocurre en todos los pacientes. Entonces, la interacción ahí está. Estamos viviendo ambas pandemias. Tenemos mucho que aprender todavía en términos de los mecanismos que regulan toda esta interacción, pero sí, definitivamente es un tópico muy interesante, doctor. Muchas gracias, doctor José Luis. Sin lugar a dudas, creo que las comorbilidades asociadas a otros patógenos, a otras patologías, como esto de la inflamación crónica, creo que deben ser entendidas, deben ser estudiadas, para tratar de solucionar o aminorar estos padecimientos, ¿no? Tanto infecciones virales como por cáncer. Entonces, debemos entender bien los mecanismos que se asocian primero al desarrollo del cáncer y a las infecciones virales para poder intervenir, ¿no? Y en eso me da pie a preguntarle a la doctora Sonia, ¿qué tipo de investigación se está haciendo en cáncer? ¿Qué está usted investigando, doctora Sonia? Sí, bueno, justamente como acaban de mencionar los compañeros, en México y en el mundo tenemos enfermedades, padecimientos sumamente importantes como lo son la diabetes, las enfermedades infecciosas y el cáncer, que tienen tasas de mortalidad muy, muy elevadas, ¿no? En el mundo y particularmente en nuestro país, donde justamente se mezclan o hay este cóctel de obesidad, de enfermedades infecciosas, factores inflamatorios que sin duda pues van a promover y van a favorecer que se desarrolle el cáncer. En respuesta a estas necesidades, pues justamente en el laboratorio les voy a compartir, permítanme unas diapositivas para tratar de explicar justamente eso. Entonces, bueno, nuestro laboratorio está ubicado en la unidad de biomedicina de la FES Iztacala. Es el laboratorio número 16 que se dedica a la biología e inmunidad tumoral. Bueno, resulta que las células cancerígenas, cuando están creciendo, pues se encuentran rodeadas de otros tipos celulares, como bien lo son fibroblastos, células del sistema inmunológico, células endoteliales. Y todas estas células se comunican unas con otras. Y las células cancerígenas secretan mediadores que pueden modificar o pueden intervenir en el comportamiento que tienen estas células denominadas como microambiente tumoral. Las células del sistema inmunológico interactúan de manera muy particular con las células cancerígenas. En algunos momentos, las células del sistema inmunológico pueden atacarlas, evitando que las células cancerígenas continúen creciendo y se expandan a otros lugares. Sin embargo, las células tumorales, pues, son células muy listas que han desarrollado diferentes mecanismos para bien modificar a las células que se encuentran a su alrededor, a las células del microambiente tumoral, y modificar las respuestas que tienen las células del sistema inmunológico, evadiéndolas para que no puedan ser eliminadas. Sin embargo, pues justamente los mecanismos y los procesos a través de los cuales el sistema inmunológico está interactuando con estas células cancerígenas, pues no se conocen completamente. Para tratar de responder este tipo de cuestionamientos, nosotros en el laboratorio pues estamos enfocados en identificar pues alteraciones celulares y moleculares de la respuesta inmunológica que están asociadas particularmente a la transición de la colitis hacia el cáncer de colon, que es el tipo de cáncer en el que nosotros nos enfocamos de manera particular. Si nosotros detectamos y comprendemos este tipo de alteraciones a nivel molecular, tal vez nos resulte más fácil poder realizar diagnósticos más tempranos, porque justamente, como comentaba el doctor Baca, en este tipo de cánceres, particularmente el cáncer de colon,
el diagnóstico se realiza muy tarde. Se realiza ya cuando no se puede hacer una intervención oportuna, y justamente pues el cáncer de colon es un cáncer que presenta las tasas de mortalidad más elevadas en nuestro país y en el mundo. Por lo tanto, pues nosotros estamos enfocados particularmente en algunas vías de señalización, como lo son la vía JAK-STAT, y pues queremos desarrollar biomarcadores y también estrategias terapéuticas novedosas que puedan servir para modular algunos componentes de este sistema inmunológico y permitan hacer o intervenir de forma más temprana. Por supuesto, la investigación que estamos llevando a cabo en el laboratorio es una investigación básica. Sin embargo, pues como lo vamos a discutir aquí en este foro más adelante y como nos lo ha presentado pues la pandemia, tenemos el reto de empezar a interactuar los que hacemos ciencia básica en la universidad con la parte clínica, estar en un estrecho contacto con las personas que se encuentran en hospitales o personas que se encuentran a nivel de la industria, para poder hacer esa transición mucho más rápido de la ciencia básica a la ciencia aplicada, y que todos los conocimientos que nosotros estamos desarrollando en el laboratorio pues puedan ser utilizados y puedan servirle a nuestros pacientes para identificar muchísimo más rápido estos padecimientos y para que sean tratados de forma más exitosa. Entonces, esto es lo que nosotros pretendemos en el laboratorio y la forma en la cual pues estamos contribuyendo con la investigación. Hasta aquí sería mi intervención. Un reto muy fuerte, ¿no? Vincular la investigación básica, que es fundamental para entender todos estos mecanismos, con la aplicación clínica. Pero sin lugar a dudas, es un reto que tenemos que resolver. ¿Está usted de acuerdo, doctor Felipe Baca? ¿Qué otro tipo de investigación se está haciendo referente al cáncer? Gracias, doctora Miriam. Pues sí, es un reto verdaderamente muy importante. Y bueno, grandes avances de la humanidad se deben a la investigación básica, que no ha sido, digamos, visualizada desde el principio como un agente de cambio, ¿no? Entonces, es fundamental. Si les parece, permítanme compartir nuevamente mi pantalla para presentar unas breves diapositivas. A ver, aquí está. Bueno, nosotros en el laboratorio tenemos un área de proyectos que se enfocan en el trabajo con pacientes. Y en ese trabajo con pacientes nos interesa mucho comprender cuáles son los orígenes genéticos del cáncer de mama hereditario. ¿Por qué nos interesa este tipo de cáncer? Pues porque es uno de los más importantes a nivel mundial, y además porque podemos participar en la prevención de esta enfermedad cuando hacemos la detección de los problemas genéticos que la causan. Entonces, estamos reclutando pacientes para identificar aquellos que tienen alteraciones genéticas que causan que en sus familias haya una agregación heredofamiliar de cáncer muy importante. Entonces, comenzamos en México hace algunos años reclutando pacientes que tienen un historial muy fuerte de cáncer, que reúnen varios criterios de inclusión para sospechar de que tienen un cáncer que se debe a una alteración genética. Eso lo comenzamos en México. Y bueno, ¿qué esperamos? Bueno, no lo mencioné anteriormente, pero el 10% del cáncer en su totalidad se debe a alteraciones de este tipo en todos los subtipos de cáncer. Entonces, pues estamos hablando de un grupo de pacientes muy importante. ¿Qué hacemos? Analizamos los genes importantes para el desarrollo de cáncer hereditario a partir de muestras de sangre.
Entonces, permítanme describirles lo que se observa en su pantalla. Tenemos ahí un árbol genealógico en donde podemos observar, voy a usar mi flecha, 4 generaciones de esta familia. Y esta familia, bueno, se ilustra utilizando símbolos. Los círculos, como pueden ver, son mujeres y los cuadrados representan varones y estos rombitos representan ambos sexos. Ahora, el color negro indica la presencia o el diagnóstico de algún tipo de cáncer en esa familia. Entonces, como pueden ver en estas 3 generaciones, pues hay 6 mujeres que tuvieron cáncer y principalmente cáncer de mama. Y pueden observar estas líneas que cruzan los símbolos que indican que ya fallecieron. Estas 3 mujeres fallecieron a causa de cáncer de mama y cáncer de vejiga. Entonces, este número que ven aquí es la edad del diagnóstico. Entonces, observen qué joven es esta señora que tuvo su diagnóstico a los 39 años, tuvo un tratamiento y después el cáncer regresó a los 45 años. Nosotros analizamos a esta señora ya hace algunos años y encontramos esta mutación que ven ustedes aquí, que es la pérdida de 4 letras de nuestro alfabeto genético, 4 nucleótidos. Y ese cambio causa que este gen, en donde está presente el cambio, pues deje de funcionar. Y es un gen que eleva de manera muy importante el riesgo para desarrollar tanto cáncer de mama como cáncer de ovario y otros tipos de cáncer. Entonces, esta es una enfermedad sindrómica y como pueden ver en esta familia es un problema verdaderamente dramático porque hay demasiados casos de cáncer. ¿Qué hicimos en aquel tiempo? Pues tratar de contactar a sus familiares, por supuesto con el apoyo de todo un equipo de profesionales clínicos y buscar esa misma alteración en aquellos familiares que no estaban diagnosticados con cáncer. Y como pueden ver ustedes aquí, estas rayitas verticales muestran a aquellos pacientes que son, o personas, no son pacientes todavía, son personas portadoras de esa misma alteración genética en ambos lados de la familia, como pueden ver. Entonces aquí hay 10 personas que son portadoras de esa misma mutación y que no lo saben y que tienen un riesgo importantísimo de desarrollar diferentes tipos de cáncer. Entonces, ahí es donde entra el componente de la prevención en la investigación que realizamos. Al poderles dar un diagnóstico molecular, estas personas pues tienen la capacidad de tomar decisiones importantes para su salud, apoyados por sus instituciones y sus especialistas médicos tratantes para poderles dar un tratamiento más eficaz que aumente de manera sustancial su expectativa de vida, que eso es lo que estamos buscando como beneficio social. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ya estamos replicando este trabajo en estos 6 países de América Latina que nos interesan mucho porque están pobremente descritos en la literatura y no se sabe a ciencia cierta todavía cuál es la prevalencia de estas mutaciones en la población y cuál es su composición. Entonces, pues, ¿qué hemos hecho? Ya analizamos a más de 1000 pacientes de estos países y en este cuadro que no voy a describir a detalle, solo quiero mencionarles que observamos la distribución de las alteraciones genéticas en un panel muy amplio de genes que estamos analizando. Y hemos encontrado que no solamente genes conocidos ya en la literatura pues pueden estar implicados en el desarrollo del cáncer de mama hereditario, sino otros nuevos. Y aquí en este caso pueden observar que hemos encontrado 39 genes importantes para el cáncer que presentan algún tipo de alteración patogénica en estas pacientes. Entonces, esto lo podemos observar aquí. Los genes que se ven muy chiquitos arriba son genes de alto riesgo, pero los genes que observan aquí abajo son genes de riesgo desconocido o de un riesgo elevado que aún no se ha podido cuantificar. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues para comprender mejor esta enfermedad, conocer la heterogeneidad genética que la provoca
y poder asignar de una mejor manera los niveles de riesgo que puede presentar una familia con estas alteraciones. ¿Qué más estamos haciendo? De manera muy breve les explico. Estamos analizando no solo la sangre, sino también los tumores de mama de estas pacientes y que hemos encontrado pues una tremenda diversidad de alteraciones moleculares, cambios en diferentes vías de señalización que hacen de estas enfermedades pues entidades muy complejas, ¿no? Y utilizamos esos cambios pues para tratar de ver si existe alguna asociación entre ellos y el pronóstico de los pacientes o de las pacientes. Y eso es muy importante también para poder definir mejores tratamientos y formas de seguimiento de estas personas. Otro trabajo que estamos realizando es entender cómo evolucionan estas enfermedades a partir de que se diagnostica y a partir de que transcurre el tiempo, regresa el cáncer, forma metástasis y las pacientes reciben muchos tratamientos. Entonces aquí en esta ilustración pues vemos una señora con múltiples lesiones tumorales que no respondieron a ningún tratamiento y que lamentablemente falleció después de 30 meses. Cuando analizamos todas esas alteraciones y tratamos de relacionarlas desde un punto de vista evolutivo a todas las muestras, pues encontramos algo como lo que se ve aquí, que es un árbol filogenético en donde podemos emparentar todas esas muestras y encontrar cuáles son las alteraciones comunes y las alteraciones individuales de cada lesión tumoral. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué puedo decir? Pues que es una enfermedad molecularmente horrorosa porque es muy compleja. Vean cuántas alteraciones genéticas tiene cada una de las lesiones en particular. Entonces, el nivel de complejidad de este tipo de tumores es verdaderamente muy amplio, ¿no? Y por eso es que no responden bien a las terapias actuales. Este es el trabajo de 2 estudiantes del laboratorio que están realizando su doctorado y que Ernesto, que es el trabajo de arriba, está a punto de graduarse. Y bueno, creo que con esto puedo terminar la descripción de algo de lo que estamos trabajando en el laboratorio, doctora. Muchas gracias. No, al contrario, doctor Felipe, muchísimas gracias por estos esfuerzos loables que se hacen. Gracias a todos, gracias doctora Sonia, gracias por este trabajo. Sin embargo, en estos momentos de pandemia, esta labor tan titánica, tan bonita, que nos puede resultar interesante y fundamental para el avance de la ciencia, pues ha acarreado algunos problemas, ¿no? ¿Cuáles son, doctor Felipe, los problemas a los que se ha enfrentado? ¿Cómo lo ha solucionado? Sobre todo, pues en este caso de confinamiento debido al COVID. ¿Nos puede explicar? Sí, doctora, claro. También, como buen académico, preparé unas diapositivas que comparto nuevamente para poder guiar mi intervención. Y bueno, yo quisiera comenzar con este problema que todos lo sabemos, pero es un problema muy importante. Los hospitales y las clínicas disminuyeron la detección y el seguimiento a enfermedades distintas al COVID-19. Y ahí está el porcentaje aproximado entre un 20 y un 50% de reducción del seguimiento y atención a otras enfermedades. Por supuesto, es entendible. ¿Por qué? Pues muchos hospitales fueron reconvertidos a hospitales COVID, ¿no? Para atender esta terrible pandemia de manera efectiva, ¿no? Y pues eso que causó una reducción en el tamizaje de enfermedades como las que estudiamos en la universidad, en nuestro laboratorio. Y ahí de manera muy importante puedo mencionar 2, que son tumores, como lo mencionamos hace unos momentos, muy frecuentes, están entre los primeros en México. Y eso se debe pues a que hay menos acceso a las mastografías, al Papa Nicolau. ¿Y eso en qué va a derivar?
pues en que estas personas, al retrasar su cita en los hospitales, sean diagnosticadas de manera más tardía. En México, aproximadamente el 70% de los tumores malignos se diagnostican en etapas tardías, y esa cifra probablemente va a aumentar en los siguientes años. ¿Por qué ocurre? Bueno, es entendible, hay muchos contagios, los hospitales son zonas de contagio, entonces han reducido su atención para citas que no son urgentes, para poder preservar los recursos del hospital y también cuidar tanto al personal del hospital como a los pacientes. Entonces, ya se conoce a partir de datos que mencionó el presidente datos epidemiológicos, datos estadísticos, perdón, ya me estoy aquí confundiendo, pero este es el año con menos consultas desde el 2004. Entonces, es muy importante esta disminución y pues cómo impactará no solo en el cáncer, sino en todas las demás enfermedades, generando un subdiagnóstico y un subtratamiento, y ahí incluía algunos ejemplos como el HIV, la diabetes, las enfermedades cardíacas, las principales enfermedades que acaban con la vida de nuestra población. Entonces, en investigación eso nos afecta mucho también porque tenemos proyectos que dependen del reclutamiento de pacientes. Entonces, tenemos una disminución o una detención, propiamente dicho, del reclutamiento en los hospitales con los que trabajamos. Esto genera también una desaceleración en los proyectos de investigación, no solo de nosotros, sino de los proyectos en donde colaboramos, porque en el Laboratorio Nacional damos servicio de análisis de secuenciación a diferentes proyectos. Sensiblemente, nuestros estudiantes también han sido muy afectados porque no han podido asistir al laboratorio con regularidad. De hecho, los únicos estudiantes que están permitidos en nuestro laboratorio son aquellos que no tienen ningún riesgo de llevar la enfermedad a la universidad, y son aquellos que se transportan en automóvil propio. Entonces, pues la mayoría de nuestros estudiantes no tienen automóvil propio y eso ha detenido mucho sus avances. Claro, hay otras medidas, por supuesto, de protección. De manera muy sensible, he notado que hay una disminución, no solo en México, sino a nivel global, del financiamiento para los proyectos relacionados al cáncer. Y esos fondos se han redireccionado a proyectos de enfermedades infecciosas, principalmente por SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por supuesto. Se tiene que hacer mucha investigación sobre esta enfermedad, pero es mi percepción que estamos descuidando otras enfermedades que también son muy peligrosas y que pues probablemente vamos a tener un aumento en la mortalidad a causa de esta pandemia de COVID. Bueno, pero desde el punto de vista positivo no todo es negativo. Bueno, hemos avanzado mucho en los análisis bioinformáticos de los proyectos que hacemos en el laboratorio. Los estudiantes se han vuelto unos verdaderos expertos en lo que están haciendo y hemos también tenido pues una visión más humana de todo lo que hacemos en nuestro trabajo con este tremendo distanciamiento social, y pues hemos ganado mucho aprecio por todos nuestros colaboradores y por nuestros estudiantes de laboratorio, digamos, en términos generales, pues es lo que yo podría mencionar. Y ya dejo de compartir mi pantalla, doctora. Muchas gracias. Me voy a permitir plantear esta misma pregunta a los ahorita enfrentada por esta pandemia, ¿no? Por COVID-19. Doctora Sonia, ¿nos puede compartir si son los mismos problemas, son diferentes? Adelante. Sí, gracias. Sí, sin duda coincido con los puntos que acaba de mencionar el doctor Felipe.
en varios aspectos, ¿no? Toda esta pandemia nos ha traído muchísimos retos en la parte de investigación y por supuesto también en la parte personal. Nuestros laboratorios pues están ubicados en una universidad y como todos ustedes saben, pues las instalaciones de la universidad han tenido que cerrar y pues se ha recomendado tanto a profesores como estudiantes que permanezcan en sus casas tratando de seguir todas estas medidas de autocuidado. Sin duda, pues esto ha generado retrasos en muchos sentidos en el desarrollo de las investigaciones que llevan a cabo los estudiantes debido a que no pueden asistir de manera frecuente al laboratorio. Por supuesto, pues esto ha traído retrasos en la adquisición de reactivos, de consumibles que usualmente pues utilizamos para llevar a cabo nuestras investigaciones. Y sin duda, pues los retos, todos, aunque somos investigadores, pues también somos seres humanos, tanto profesores como estudiantes, y pues tenemos muchos problemas a los cuales nos hemos enfrentado desde que inició esta pandemia. Justamente pues es un punto que a mí me gustaría comentar y es que la pandemia ha exacerbado aún más la brecha de género ya existente en el área de la investigación. Revisando una publicación que fue hecha en mayo de este año en la revista Nature, en la cual justamente pues analizaban el número de publicaciones o el número de preprints que eran enviados a ciertos journals, a ciertas revistas, se mostró que, por ejemplo, el número de autores masculinos había aumentado en un 6.4% durante este periodo en comparación con el año pasado. Sin embargo, pues el número de mujeres que enviaban estas publicaciones apenas aumentó en un 2.7%. Justamente pues un análisis en el cual muestran 13 journals de investigación en medicina, pues ha mostrado que la proporción de autores femeninas en investigaciones relacionadas con COVID-19 es mucho menor si comparamos pues esta participación en años pasados. Si me permiten, quisiera compartirles una gráfica en la cual se hace un análisis de investigadores que se encuentran en diferentes etapas de la carrera. Tenemos investigadores a nivel de postdoctoral, investigadores jóvenes, investigadores que están a mitad de la carrera, investigadores ya senior y avanzados. En las barras de color gris, ustedes pueden observar el número de publicaciones que fueron enviadas durante el año 2019 y en las barras de color azul es una comparación con las que fueron enviadas para publicación en el año 2020. En las barras de color rojo ustedes pueden observar todas las publicaciones que fueron enviadas y que están relacionadas con investigaciones con COVID-19 y los números que ustedes ven en color blanco corresponden a las autoras o de género femenino que participaron en estas publicaciones. Entonces, si ustedes se fijan, investigadoras que se encuentran en los niveles iniciales de su carrera, como a nivel postdoctoral o estas investigadoras junior, su participación, si comparamos año 2019 con año 2020, en otras áreas es más o menos similar. Mientras en el año 2019 un investigador postdoctoral publicaba 16 artículos, ahora están alrededor de 8. Sin embargo, cuando hacemos una comparación de la participación en áreas como COVID-19, la participación es muchísimo menor. Si comparamos, mientras que 49% fueron hombres, apenas 8% de las mujeres que se encuentran al inicio de su carrera participaron en estas investigaciones. De la misma manera, investigadores que se encuentran ya en un estado un poco más avanzado, mid-career podemos decirlo, mientras que el 58% fueron hombres, apenas el 13% fueron mujeres.
Entonces, estas diferencias que se han visto en la participación y en la capacidad de involucrarse en nuevos proyectos y en nuevas áreas, como es este reto de investigación en este nuevo virus, pues sin duda se han visto afectadas por la distribución de las tareas en el hogar. Todos sabemos que actualmente las escuelas se encuentran cerradas. Por lo tanto, pues hay que hacer un cuidado de los niños y de las personas enfermas y de los adultos mayores que se han presentado durante esta pandemia. Generalmente, las personas que se ocupan de hacer esta parte en el hogar son las mujeres o también familias uniparentales en donde solo hay una persona encargada del cuidado de los niños. Sin duda, esto no solo afecta a investigadoras, sino que también afecta a nuestros estudiantes. Muchos o algunas de mis estudiantes han tenido que darse de baja dentro de sus estudios porque tienen que realizar el cuidado o las labores domésticas de la casa, el cuidado de sus hijos o bien el cuidado de sus padres o adultos mayores que desafortunadamente pues han contraído la enfermedad. De esta forma también pues se han visto afectados de manera económica en muchos sentidos. Toda la pérdida de empleos que ha ocurrido durante la pandemia pues ha obligado a muchos estudiantes a tener que trabajar y no poder continuar con sus labores, con sus estudios. Entonces, bueno, pues sin duda todos estos son retos muy importantes a los que nos hemos visto enfrentados y que pues nos traen consecuencias en la investigación. Todo esto pues finalmente se va a transmitir, se va a traducir en un retraso en las investigaciones que nosotros estamos haciendo. Y bueno, yo creo que es el momento en el cual pues podemos plantear estrategias o tomar medidas para reducir todas estas, por lo tanto, pues la brecha de género o la deserción escolar, que yo considero que son uno de los principales problemas que nos estamos enfrentando y que van a retrasar nuestra investigación. Hasta aquí sería mi intervención y doy espacio a mis colegas para que presenten las dificultades que han tenido en esta pandemia. Sí, adelante. Sin lugar a dudas, esta brecha de género, como ya lo mencionó doctora Sonia, pues se profundizó durante esta pandemia. Primero, creo que porque nuestra sociedad así lo dicta, las mujeres somos responsables del hogar, de los niños, y es parte inherente de nuestra personalidad, ¿no? Queremos hacernos responsables de eso. Pero también la sociedad nos marca eso como obligación. Entonces sí es un reto que tenemos que resolver y sin duda con ayuda del género masculino. Bueno, doctor José Luis, ¿nos puede decir a qué reto se ha enfrentado su investigación? Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, particularmente en nuestro caso, nuestro laboratorio es de investigación básica. Entonces, una parte central son los modelos con los roedores que tenemos. Entonces, debido a las decisiones que debieron tomarse rápidamente para proteger a los estudiantes, pues lo primero a lo que nos enfrentamos fue a detener todos los proyectos. O sea, como lo mencionan los compañeros, trabajamos en la UNAM, se tenía que proteger a la comunidad estudiantil, y una de las primeras decisiones que se tomó es esa, que pues nuestros estudiantes tenían que permanecer en casa. Entonces teníamos proyectos, repito, con los roedores, que es el modelo que trabajamos, con diferentes fases de avance y todos se tuvieron que detener. Tuvimos que suspender experimentos que apenas se iban a iniciar, experimentos que ya estaban en la fase terminal. Nosotros lo que hacemos es colectar diferentes tejidos, procesarlos y analizar con diferentes técnicas. Pues debido a esto se tuvo que reducir el número de tejidos, darle prioridad a contestar algunas de las preguntas para no de plano desaprovechar a estos animales. Aunado a esto, otra de las decisiones que se tomó fue pues reducir el personal. Entonces en el bioterio pues ya no podíamos estar solicitando animales, las colonias no se iban a
expander como normalmente se hacen. Entonces fueron de los efectos más grandes que tuvo, definitivamente, pues detener nuestros experimentos. Y una situación que nosotros también vivimos, como lo dice la doctora Sonia, es algunos estudiantes se acercaron para solicitar precisamente esto, ¿no? Que ya no podían quedarse a concluir la tesis, tenían emergencias familiares, algunos tuvieron que empezar a trabajar, entonces pues se acercaron y nos dijeron, pues me da pena, pero yo no voy a poder continuar la tesis, me quedo hasta el servicio social y pues luego veré que acabando esto, ya decidiré si regreso a graduarme o a ver qué es lo que voy a hacer en un futuro a mediano plazo, ¿no? Entonces, sí fue un impacto muy fuerte ya no detener de plano todos los experimentos. Eso es en lo que más nos ha afectado a nosotros. Nosotros no trabajamos con líneas celulares, por ejemplo, pero el hecho de ya no poder contar con los alumnos por razones de seguridad, pues ya lo que tuvimos que hacer fue detener los experimentos. Entonces, sí ha sido un impacto muy grande y pues no queda de otra que hacer revisiones mientras esto puede volver a la normalidad, pero sí generar resultados de investigaciones originales, pues no hemos podido avanzar. Y también se le suma esto de que los proveedores no iban a estar viniendo, no tenían acceso a nuestra facultad en un inicio, entonces también se detuvo la adquisición de reactivos, tanto en la parte de nuestro departamento de compras, que se redujo el personal, entonces uno ya no podía solicitar órdenes de compras, ya no había entrega se suspendió por un tiempo la entrega de los materiales que ya se habían solicitado. Entonces sí han sido varias cosas que nos han orillado a detener estos proyectos y pues de hecho todavía no los retomamos. Ese es nuestro caso, doctora. Muy bien, pues creo que es esto último de proveedores y adquisición de reactivos e insumos es algo que creo que nos afecta a todos. Tal vez al doctor José Bustos no, porque él trabaja con virus y ahorita virus es lo de moda, ¿no? ¿Qué nos puede platicar, doctor José Bustos? ¿Cómo le ha afectado a usted la pandemia? Pues sí, de igual manera que mis colegas, la disminución de la capacidad de manejo de trámites, de adquisición de productos, definitivamente ha afectado pues nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestras líneas de investigación, ¿no? De igual manera el acceso a las instalaciones, el acceso limitado y únicamente a un número limitado de alumnos, también ha disminuido la capacidad de realizar experimentos, ¿no? Algo que hemos tratado de resolver para enfrentar este reto es diseñar protocolos internos en el laboratorio para tratar de minimizar el riesgo de contagio entre los alumnos. Por ejemplo, utilizamos un sistema de horarios en el que únicamente hay un alumno en el laboratorio en un periodo del día. Eso obviamente limita el tiempo en el que puede estar, porque muchos alumnos, bueno, algunos, más de 5 alumnos tienen que estar trabajando durante el periodo de un día. Entonces, eso ha minimizado el riesgo también y pues obviamente algo tan sencillo como la educación del uso correcto del cubrebocas, que creo que es algo que estamos minimizando, que muchas de las personas, incluso alumnos, no saben utilizarlo o lo utilizan de manera no adecuada. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer para enfrentar este reto de el tiempo limitado que tenemos en el laboratorio, ¿no? Una de las complicaciones o de los retos que nos hemos enfrentado es que algunos experimentos de biología molecular que teníamos planeados, pues requieren una estancia en el laboratorio prolongada, ¿no? Incluso hasta de 12, 17 horas. Y eso pues no es posible con las regulaciones actuales, ya que pues no podemos estar tanto tiempo en el laboratorio. Entonces, todo ese tipo de esos elementos de nuestros proyectos han sido, de igual manera, como lo menciona el doctor José Luis, pues pospuestos hasta que la situación mejore. En particular, me gustaría hablar de una de las complicaciones a las que nos enfrentamos. Nosotros trabajamos con los virus dengue y Zika,
que son problemas de salud pública en nuestro país. Y ahora ya todos hemos escuchado que la infección con el virus SARS-CoV-2 genera el fenómeno que se define como la tormenta de citocinas. Cabe destacar que muchos virus generan tormentas de citocinas, incluyendo dengue y Zika, y que no todas las tormentas de citocinas son iguales. Entonces, el hecho de que circulen SARS-CoV-2, dengue y Zika en las mismas regiones endémicas, pues va a generar cambios en los pacientes, ¿no? Y va a alterar este estado inflamatorio o las características de la enfermedad que se presentan actualmente. Entonces, algo que nos interesaría mucho estudiar sería esta interacción en las coinfecciones con estos virus que están circulando. Pero el principal reto al que nos enfrentamos, que incluye el estudio individual de dengue y Zika, es que normalmente nosotros trabajamos con pacientes de, por ejemplo, Oaxaca y Tabasco, que es donde están nuestros colaboradores. Y nuestros colaboradores también son de universidades públicas, entonces ellos nos apoyan también manteniendo la red fría, criopreservando las muestras, ya que los virus, ahora que hemos estado más familiarizados con las limitantes en el estudio de los virus son muy lábiles, se desnaturalizan en temperatura ambiente, incluso temperatura de refrigeración y congelación no convencional. Requerimos ultracongelación para mantenerlos viables. Entonces, nuestros colaboradores tampoco tienen acceso a sus instalaciones, entonces la criopreservación se ve interrumpida y no tenemos acceso a las muestras que nos gustaría analizar en el laboratorio. Entonces, definitivamente esa es una de las limitantes. Y otra que también creo es importante y vale la pena mencionar, es que este virus, a diferencia de dengue y Zika, que requieren un nivel de bioseguridad 2, que es un nivel al que todos tenemos acceso en la UBIMED, el SARS-CoV-2 requiere un nivel de bioseguridad superior y este nivel de bioseguridad es muy poco accesible en nuestro país. El nivel de bioseguridad 3 o 2 más, o la mayoría recomienda el 3. Entonces, este nivel de bioseguridad limita la capacidad de investigación al respecto del virus, entonces únicamente nos deja con el estudio del paciente, que sigue siendo peligroso, pero también no estamos trabajando con el patógeno directo, que es nuestra área de investigación, ¿no? Estudiar a los patógenos. Entonces, estamos tratando de enfrentar estos retos, tal vez diseñar un proceso de recolección de muestras en el que nosotros podamos desplazarnos en un periodo corto para la colecta de estas muestras, pero también la limitada capacidad de viaje y de desplazamiento que nos está poniendo esta pandemia, pues también limita esta capacidad de resolución de la problemática, ¿no? De igual manera me sumo a las otros ejemplos que mencionaron mis colegas, la accesibilidad al material, y ahora que están los alumnos trabajando a capacidades limitadas, también otra limitante pues obviamente es al acceso del personal de limpieza, del personal de mantenimiento. Entonces lo hemos resuelto coordinándonos, ¿no? Para tratar de cumplir de manera parcial estas labores, para que podamos tener herramientas suficientes para por lo menos no detenernos por completo, ¿no? Para tener un poco de avance en nuestras líneas de investigación sin tener que cerrar de manera total. Entonces, esos serían los principales retos a los que nos hemos enfrentado y cómo hemos tratado de enfrentarlos. Muchas gracias. Voy. Muchas gracias a todos por su opinión. Creo que todos los comentarios que nos hicieron nos aquejan a los que nos dedicamos a la investigación. Sin lugar a dudas, tenemos, como siempre, muchas ganas de trabajar y creo que la solución a nuestros problemas ha sido reducir nuestra capacidad de trabajo con horarios en el mínimo que podemos y, como ya alguien mencionó, haciendo revisión de la literatura, actualizándonos. Creo que esas son las soluciones que le hemos dado, ¿no? A todos estos problemas a los que nos estamos enfrentando. ¿Ustedes cómo perciben de forma inmediata y a corto plazo su campo de investigación? Doctor José Bustos, ¿cómo percibe esto en su campo? Definitivamente
en el área de la virología, que es en el que nosotros trabajamos, va a haber un incremento en la investigación del virus del SARS-CoV-2 y de igual manera, como lo menciona el doctor Felipe, pues vamos a tener que dejar un poquito de lado algunos otros patógenos que también son de importancia o generan problemas de salud pública, pero por el momento, hasta que tengamos un control parcial en condiciones óptimas total de este nuevo virus emergente, pues mucha de la investigación está enfocada a este virus, ¿no? Muchos de mis colegas forman para el estudio de este nuevo virus para tratar de conocer más al respecto y tratar de generar estrategias, ya sea para el diagnóstico, manejo o incluso control de la infección, ¿no? Entonces, yo veo una polarización bastante importante en el área de la investigación hacia SARS-CoV-2, y lo cual considero adecuado, ya que los coronavirus, este nuevo coronavirus emergente no es el único. Hay otros coronavirus que circulan en nuestro país y que causan infecciones respiratorias estacionales. Entonces, esta investigación había pasado desapercibida y no había recibido la atención adecuada, y ahora pues estamos también tratando de compensar esta desatención que le pusimos a los coronavirus, ¿no? Entonces hay que enfocarnos o hay que abrir una investigación para incluir a este nuevo virus emergente. Muchas gracias, doctor José Bustos. Doctora Sonia. Haciendo este seguimiento en el cual pues se han dado cuenta que es necesario comprender los mecanismos moleculares, los mecanismos inmunológicos en respuesta a estos patógenos, sus interacciones, todo el proceso y las fases que implica el desarrollo de una vacuna y posteriormente de la distribución. Entonces, esto ha hecho ver que la ciencia es muy, muy importante, que un país necesita de una infraestructura científica sólida que le permita responder de manera inmediata y de manera adecuada a los retos que se están presentando. Esto ha puesto en evidencia que no tenemos una infraestructura lo suficientemente sólida para responder a la velocidad que se requiere cuando nos enfrentamos a una pandemia. Como lo mencionaba el doctor Bustos, justamente pues muchos de los laboratorios no tienen las condiciones para manejar este tipo de patógenos y este tipo de virus. Entonces yo creo que las perspectivas inmediatas es justamente pues que necesitamos fortalecer nuestra infraestructura, necesitamos fortalecer la ciencia, tanto en la universidad como en el país, para poder dar respuestas muy rápidas a estos procesos. Sin embargo, como se han podido dar cuenta, pues la ciencia tiene sus tiempos. Los procesos no ocurren de manera inmediata y no desarrollamos vacunas en 15 días o en un mes. Y esto mismo ocurre con los otros padecimientos. Por ejemplo, en el caso de cáncer, es un sistema bastante complejo, todos estos mecanismos aún no se entienden con claridad. Y si nosotros no empezamos a desarrollar y a fortalecer nuestras investigaciones aquí y ahora, pues va a ser muy difícil que podamos responder rápidamente a los retos que se nos presentan. Como ya mencionó el doctor Baca, justamente el descuido que estamos teniendo en este año en hacer diagnósticos rápidos, diagnósticos oportunos de padecimientos como cáncer de mama, porque bueno, disminuye el número de mastografías, o el de diagnóstico de cáncer de colon, ya que disminuye el número de colonoscopías, pues nos va a traer problemas en un futuro. Entonces yo quisiera dejar en la mesa que es necesario que los científicos hagamos propuestas y veamos métodos a través de los cuales podamos fortalecer nuestros posgrados, podamos fortalecer nuestros postdoctorados, podamos fortalecer nuestra infraestructura y poder interactuar de manera mucho más rápida y mucho más certera con la parte clínica para poder dar resultados de forma más inmediata. Pero como comentaba anteriormente, esto no sucede a corto plazo, entonces tenemos que iniciar desde ya para estar preparados para los retos futuros que se nos están presentando. Muchas gracias, doctora Sonia. Doctor José Luis, ¿está de acuerdo con lo que nos comenta la doctora Sonia? ¿Qué perspectivas inmediatas percibe usted en su área? Sí, gracias. Definitivamente el problema de la estructura quedó más que evidenciado. Y también el hecho de la inversión en la investigación, porque además de
promover la investigación en conjunto, ¿no? Es decir, aquí vemos en el panel que cada quien tiene experiencia en diferentes áreas de la investigación. Sin embargo, yo creo que también ese es un tema que debería de abordarse a corto plazo, que son la interacción más cercana entre investigadores de diferentes áreas, porque estamos viendo estas enfermedades y son el reflejo de la interacción de diferentes sistemas, ¿no? Entonces, por lo tanto, se requiere que de igual manera diferentes investigadores con experiencia en diferentes áreas puedan colaborar para tratar de contestar estas preguntas, ¿no? Que es la parte fundamental. Ahora, en cuanto a nuestra área, pues definitivamente los problemas a resolverse a corto plazo es, pues primero, en cuanto esto se normalice, tratar de investigar la parte de mecanismos, que es la principal pregunta que tenemos todos, ¿no? Y tratar de resolver estos mecanismos, porque ahora estamos viendo que cuando hay una enfermedad subyacente y llega una enfermedad no relacionada, pues interactúan y eso nos da un resultado diferente. Entonces yo creo que la interacción en los proyectos con diferentes investigadores es algo que también deberíamos de fomentar para tratar de resolver estos problemas. Cuando dos áreas no tan relacionadas interactúan por emergencia, como en este caso, ¿no? Y también quedó evidenciado que hay muy pocos virólogos en nuestro país, pero yo opino que ese es uno de los principales puntos que deberían de tratar de resolverse a corto plazo. Muchas gracias, doctor José Luis. Dejé muy a propósito al final al doctor Felipe Baca porque habla muy bonito, para que nos cierre con su opinión acerca de las perspectivas inmediatas y a corto plazo que visualiza en su campo de investigación. Seguramente habrá muchas coincidencias con lo que ya nos mencionaron el doctor José Bustos, la doctora Sonia y el doctor José Luis. Adelante, doctor Felipe Baca. Gracias, doctora. Pues no puedo suscribir más las opiniones de mis colegas en el sentido de que es fundamental aumentar el nivel de recursos que recibe la ciencia nacional. Es muy evidente que México está lleno de talento. Hay muchas mentes brillantes realizando investigaciones de punta, cuya limitación principal es el acceso a fondos de investigación. Entonces, creo que tiene que haber una visión que pueda concertar los problemas económicos a los que nos enfrentamos, los problemas de salud y otros más, ¿no? Que no son fáciles de resolver, para que podamos entender que el país no puede avanzar sin la ciencia. No podemos generar fármacos para curarnos, no podemos entender de dónde provenimos si no hacemos investigación en nuestras poblaciones, ¿no? Nuestros orígenes genéticos, los padecimientos probablemente no son exactamente iguales como en otros países. Entonces, esa visión tiene que ser muy sólida, no solo pensando en estos años de gobierno que quedan, sino pensar, creo que a 20 años o más. ¿No? Hablando sobre el COVID, pues en el área de cáncer se están formando, y en todas las demás áreas, es un fenómeno global, se están formando consorcios poderosísimos de muchos laboratorios y países. Entonces, estos consorcios abordan problemas de una forma multidisciplinaria y con una cantidad de fondos que viene directamente de programas gubernamentales con visiones de largo plazo, que en general están previstas para 10 años. Entonces, creo que eso es muy importante, complementando, por supuesto, lo que comentaron mis colegas, que ver a nuestro país de manera global en 20 años en dónde vamos a estar. Si estos agentes patógenos autorreplicativos, parásitos replicativos, van a seguir afectando las economías, creo que tenemos que considerar
que cada vez más los países van a depender de su capital humano, de la ciencia. Entonces, pues yo veo como moraleja de otros países que tenemos que hacer investigación más en forma de grupo, como lo estamos haciendo en el área de cáncer. Nosotros tenemos un grupo de varios colaboradores, más de 30 en estos países que mencioné, pero eso no es suficiente. Yo considero que necesitamos fomentar esta investigación multidisciplinaria en todas las áreas y, como bien dijo el doctor José Luis, pues virólogos es más fácil conocer un actor de cine que un virólogo. Entonces, creo que en ese sentido somos pues muy suertudos de tener con nosotros al doctor Bustos como un virólogo experto en nuestra unidad de investigación, pero creo que nos hace falta tener esa visión global, ¿no? Para poder entender qué es lo que pasa en nuestros ámbitos de investigación y poder competir a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues eso es un trabajo que requiere de la participación de toda la sociedad, los científicos y por supuesto el sector gobierno, ¿no? Entonces, esperemos que pues, se pueda lograr, ¿no? Y bueno, pues es un comentario general. Muchas gracias, doctor Felipe. Pues sí, sin lugar a dudas, creo que esta reflexión es muy apropiada en estos momentos de pandemia. Creo que todos y todas nos ha quedado claro que el apoyo social, económico y el quehacer de la investigación de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria es fundamental para tratar de aminorar, incluso en algunos casos resolver muchas de estas enfermedades que aquejan a nuestra sociedad. Doctora Sonia, doctor José Luis, doctor Felipe, doctor José Busto, les quiero nada más agradecer el trabajo que hacen. Creo que es esencial, no solo para México, creo que para todo el mundo en estos momentos. Y particularmente les quiero agradecer su participación en esta mesa de reflexión. Su opinión ha sido muy, muy importante. Espero que todos los que nos hayan escuchado puedan reflexionar sobre la labor y el trabajo que hacen los investigadores y los problemas a los que nos enfrentamos. Creo que nos quedan muchos retos por resolver, pero nos gustan los retos, ¿no? Entonces, creo que lo vamos a hacer y les agradezco mucho su participación. Creo que no tenemos preguntas. Sus intervenciones fueron muy claras y nuevamente quedo muy agradecida. Nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, qué gusto participar con ustedes. Gracias. Pues creo que sí, nos gastamos